choguisue, atigueta, abacatamuye, chogui guaches, guarichas, nuquis. Los cerros para mí. Las montañas. La Pachamama. Me voy allá para la montaña. Había frailejones y aquí nomás. De compartir la chicha y la olla. A la laguna hasta que salga la luna. Las fincas con sus sembrados de papa, zanahoria, maíz. La tierra variada por el agua. Chingasa, La montaña del oso. El humedal de Babullas. es una paz, guachimeque. Hola, vaca. Hola, abuelas. Hola, Suá. Hola, Ica. Hola, Itcha. Hola, Chimnigagua. Hola, maravilloso mundo. Hola, Guatavita. Hoy sí te puedo ver. Celebro tu inmensidad y belleza. Gracias, Madre Tierra, por este regalo. Te pido permiso para poder recorrer este lugar sagrado. ¿Me lo estoy soñando? Esa es la canción de mi abuelo. Esto es La Voz de los Cerros. La Voz de los Cerros. Un podcast itinerante que recorre los humedales, los bosques, las cuencas y los ríos de los cerros de Bogotá a través de la voz de sus habitantes. Vivimos la montaña, aramos el campo y tejemos la tierra para reconciliarnos con la naturaleza y así hacer comunidad. Les doy la bienvenida a nuestra última laguna del Correr la Tierra, La laguna de Guatavita. Y la curandera con su gran poder. ¿Será ella? Plantas sagradas a verdecer. Sí, es ella. La abuelita Blancanieves, la abuelita Muisca. Esto es un regalo, precisamente hoy, en mi visita a la última laguna de mi Correr la Tierra. La laguna que se comunica con las demás lagunas. La laguna que mis ancestros decían era la cúspide de la mayor sabiduría, Guatavita. Su gran poder, las plantas sagradas hace verdecer. ¡Qué imagen más hermosa! La abuelita está cantando de rodillas con un tambor mirando hacia la laguna. A su lado tiene una manta con diferentes objetos. Estos deben ser los que va a ofrendar al agua. En este momento tengo una sensación de alegría, de nostalgia, una especie de arrullo. Su voz me hace sentir muy feliz. Siento que me abraza. Me hace sentir en casa, quizás. Me hace sentir... Sí, me hace sentir cerca a mi abuelo. Parece que ya finalizó su canción. Hola, abuelita, buen día, ¿cómo está? Qué grata sorpresa encontrármela aquí. Quiero decirle que esa canción que acaba de cantar es hermosa. Mi abuelo solía cantarla cuando yo era pequeña. Cuando preguntó por el nombre de mi abuelo, me dijo que su abuela también solía cantarle esta canción, lo cual me sorprendió y me dio emoción, pues teníamos ya algo en común. Después nos sentamos y me empezó a hablar de ella, de su abuela. Así, sin profundizar mucho en nuestras vidas o decir quiénes somos o qué hacemos, así simplemente inició esta hermosa conversación.
No sé, porque tuve la extraña sensación de que la abuelita me estaba esperando o que me conocía desde hace mucho tiempo. Algo muy lindo que me acuerdo es que mi abuelita, ella era partera, y entonces la abuelita siempre nos llevaba para que le ayudáramos a llevar el canasto con las plantas medicinales que necesitaba o lo que necesitaba para atender a sus pacientes, ¿no? Entonces yo digo, yo era la canastera de la abuela, porque era la que le llevaba el canastico. Mientras la escuchaba hablar, reflexionaba sobre lo importante y trascendente que puede llegar a ser el rol de nuestros abuelos. Los abuelos son una bendición, y escuchar sus voces milenarias nos enseñan una concepción espiritual de nuestras raíces. Y la abuelita, gracias a ella, me enseñó a preparar la medicina, esta medicina sagrada que tengo, que es la ambira, y también aprendí la partería por parte de la abuelita. Entonces esa es una herencia cultural muy hermosa que la abuela me dejó. Lo que más me gusta es la parte de la medicina, ¿no? Es como hacer ese proceso de recuperación de la medicina ancestral, hacer el cuidado de la medicina, que yo como manejo la ambirita, como preparo mi ambirita. Entonces es también hacer valorar y respetar la medicina ancestral y así, porque también quiero que, así como nosotros valoramos y respetamos las medicinas de cada uno de los pueblos, que el yajecito, que el mambe, que la medicina de los mamos de la sierra, pues así también que se valore y se respete nuestra medicina muisca. Esta historia me estaba revelando tesoros de los saberes ancestrales de nuestros muiscas. No sabía que ellos tenían también su medicina sagrada. Según Oscar Chauta, un joven muisca de la comunidad de Sesquilé, en el territorio muisca hay 4 plantas medicinales. El yopo, que representa el fuego, el borrachero, representa el agua, la coca, representa la tierra, y el tabaco, que representa el aire. La abuelita empieza a contarme sobre sus raíces en el territorio de Bacatá. Desde el año de 1850, a mi tatarabuelo, que se llamaba Leandro Ospina, le entregaron en encomienda toda esta parte de territorio indio como encomendero para cuidar. Él se casó con la abuela Nicasia Mususú. Después ellos tuvieron sus hijos y de ahí nació Emeregildo Ospina. Y Emeregildo, cuando él crece, se casa con la indígena también, Antonia Neuque. De ahí nace mi abuela Amalia, ¿no? Habían otros hermanos más, pero mi abuela Amalia. Cuando mi abuela Amalia crece, ella también tiene sus hijos y de ahí nace mi papá, Carlos Julio Ospina. Y después de ahí nacemos nosotros. Nosotros no llegamos acá, nosotros nacimos acá, somos parte de esa identidad, de esa raíz, somos nativos raizales acá del territorio. La escuchaba y me sentía viajando a través del tiempo, de las generaciones. ¿Cuál es el territorio muisca, abuelita? ¿Qué es eso tan especial que acoge en sus entrañas? El territorio muisca está desde donde ellos hicieron la primer casa ceremonial, que es allá en Sogamux, la Tierra del Sol. Cuando ellos se fortalecen, cuando ellos empiezan a venir para acá, ellos se fortalecen y allá hacen la primer casa ceremonial, que la hicieron con varas cubiertas en oro, todo muy para que fuera la gran adoración al Gran Padre, y de allá es donde nace, como decir, el Papa de los muiscas, ¿no? El más sabedor, que es el que va a dirigir todo el pueblo, y es el que ordena para que ellos sigan recorriendo caminos. Según Roberto Santos, la arquitectura es un resonador armónico para la armonización del territorio y en correspondencia con los lugares sagrados que están allí. El Cusmú y el Chunzua son los 2 tipos de templos que los muiscas construyeron en el territorio, en correspondencia con el entendimiento del todo. Después ellos llegan a un sitio muy sagrado y arman también su gran Cusmú grande, que es en Nemocón. Luego pasan a la tierra del sabor y del amor, ¿no? Que es
cuando llegan a la tierra del gran Zipaquira. Y entonces allá duraron mucho tiempo haciendo trabajo. Y luego ellos vienen también a Chía, que es la tierra de la luna. Y ahí es donde también se hace mucho el trabajo de mujer, todo el trabajo de sostener. Y ahí es donde empiezan a nacer lo que se llaman las cucas sagradas, las casas ceremoniales de mujer. Ya cuando ellos llegan acá, y es cuando empiezan en el Cerro Sagrado Tutelar La Conejera, y hacen los cusmuyes ahí, y es cuando empiezan a hacer ya el trabajo para llegar a apoderarse del gran valle de Muíquita, todo ese territorio sagrado. Y ellos son los que empiezan a hacer los caminos. Ya cuando llegaron los españoles ya tenían camino abierto, porque estaban ya los caminos formados y todo eso. Gran Valle del Muíquita. Me impresionó cuando la abuelita me contó que Bacatá era antes este valle, lleno de agua. Era una gran laguna donde resaltaban los cerros, que hoy conocemos como Monserrate y Guadalupe. Bacatá era el nombre de un cacique. Antes, aquí el gran territorio, cuando llegaron los primeros muiscas, colocaron todo esto, era como el gran valle de Muíquita. Muíquita. Y ellos, como venían con su pensamiento, era de estar más cerca, hacerle adoración al gran Padre, al gran Espíritu, ¿no? Al gran Bochica. Entonces ellos empezaron a rellenar porque todo era agua. Toda esa parte era como agua. Y ellos empezaron a hacer los zanjones, ¿no? Empezaron a hacer todos esos zanjones, lo primero para que se empezaran a evaporar, y empezaron a hacer los camellones, ¿no? Con el mismo junco, con el mismo todo y árboles y todo, haciendo como camino para poder llegar hasta el cerro hasta ese gran cerro. Y cuando ellos llegan allá, ellos empiezan a armar allá, a hacer su figura, ser el sitio más alto para poder adorar a su gran Dios. Y como cerca estaba el otro cerro, entonces hicieron cerro para hombre y cerro para mujer. Entonces ahí están las dos casas, arman las dos casas ceremoniales para cada uno ir a hacer sus rituales y sus trabajos espirituales allá. Según María Escribano y Ediciones Chascua, el origen de la palabra Muíquita o Muequetá, capital del Zipazgo, hace referencia a la labranza en el centro, ombligo del mundo, planicie de campos cultivados, nombre sagrado del primer jardín del continente, donde epistemológicamente Mue hace referencia al ombligo, puerta por donde entra toda la energía. Ki o Kui, lo vertical, la energía de arriba, bosque o árbol. Ita, la mano, la ayuda, el apoyo. Tiempo después, la ciudad construida por los españoles en el pie de los cerros orientales fue llamada Santa Fe de Bogotá. En cuanto a estos cerros, el arquitecto Roberto Santos explica la concepción desde la lengua muiscubún. El cerro de Guadalupe es Chihuachí, lugar de devoción de la madre Huitaca, la luna. Y el cerro de Monserrate es Tensacá, lugar de devoción del padre Bochica, el sol. En medio de unos silencios de meditación, de contemplación, de respiro, empecé a sentir las vibraciones del paisaje, una energía penetrándome, un sonido dentro de mí, la laguna, el agua, era el fluir de mi sangre. Empecé a visualizar dos ondas. La primera trazaba los cerros de mi querida Bacatá, mi aliada, mi maestra, mi inspiración en esta travesía. La segunda onda se fue pareciendo a la Sierra Nevada de Santa Marta. No comprendía esta relación, pero esto era lo que veía. Me dejé llevar. Estas dos ondas se fueron uniendo como una sola cadena montañosa, un solo pálpito,
un solo camino y empecé a ver destellos de colores brillantes, personas moviéndose en grupo como en una gran peregrinación. Después, en unos segundos, ese tejido montañoso y colorido se transformó en una gran serpiente. Según Roberto Santos, la montaña sagrada es una metáfora del vórtice escalable, donde su pico es el último estado de conciencia del ser, el punto máximo de conocimiento, la antena que mantiene una conexión directa con el mundo. En la montaña se encuentra la materia inicial que teje conocimiento y memoria, donde podemos entablar un diálogo interno con ella. Por ejemplo, desde las rocas, que en la cosmogonía muisca, estas son entes ancestrales que lo han visto todo y podrían contarnos toda la historia del mundo. Son un punto de referencia hacia el pensamiento y conexión. Por eso para los muiscas, las rocas están vivas y son nombradas como abuelas sagradas. Algo cambió. Es como si un velo se hubiese caído. El paisaje era otro. Y mientras tanto, la abuela seguía hablándome y contándome sobre las piedras abuelas. Pero las abuelas, para mí, son abuelas, son las piedras sagradas. Los cerros orientales, hay mucho trabajo que dejaron nuestros abuelos. Hay muchos sitios sagrados, hay piedras sagradas. Aquí nomás tenemos la piedra, antes se llamaba la piedra del chulo, que era donde estaban el chulo, el cóndor, águila. Cuando existían todos tenían sus nidos ahí. Estaba una piedra sagrada que estaba en la laguna sagrada de Tibauyes, que esa la profanaron, la destruyeron. Y arriba, en la otra parte del cerro, hay una parte donde hay una piedra sagrada y hay una cueva que se llama la Cueva del Oso. Afortunadamente, han cuidado ese espacio y todavía existe la Cueva del Oso y la Piedra del Oso. Contemplaba el azul esmeralda del agua, el verde y púrpura de la naturaleza, que nos abrazaba. El sonido pronunciado por la abuela se atenuaba cada vez más. Sentía un diálogo armónico entre todos nosotros, todos los presentes. El sonido se transportaba en pensamiento y aliento y llegaba a cada corazón, a cada alma. La hoja, la hierba, el agua y la vela danzaban. Recordaba la primera vez que vi a la abuelita en la Candelaria, junto a otras mujeres vestidas de blanco y un cinturón rojo. Ellas estaban sosteniendo en sus manos sahumerios y tambores. Esto me intrigó a preguntarle sobre su peregrinaje a esos lugares sagrados de nuestro territorio muisca y también sobre las ofrendas que les llevan. La laguna representa el vientre sagrado de la madre. Es un territorio de vida muy sagrado y es algo que tenemos que cuidar porque ahí está el todo. A la orilla de las lagunas, nosotros, por ejemplo, antes había la tradición de que cuando se tenían los niños, la placenta se llevaba en ofrenda y se sembraba cerquita a la laguna para que esos niños estuvieran bien protegidos por la madre laguna. La laguna también es un sitio muy especial para ir uno a llevarle su ofrenda y pedir algo a la madre tierra o a la madre montaña, darle algo de lo que ella nos da. Así iba comprendiendo el sentido de la cultura del agua. Una cultura que teje conocimiento, caminando el territorio, a partir de peregrinaciones a esas lagunas sagradas, llevando ofrendas y donaciones a nuestra madre tierra.
Esta cultura ha pervivido gracias a nuestros hermanos mayores, abuelos, pueblos indígenas y caminantes del territorio. Desde el concepto de pluralidad del agua, Colombia cuenta con 55 tipologías de humedales. En cuanto a Bogotá, a principios del siglo XX, la ciudad contaba con 50.000 hectáreas de humedales, hoy ya solo quedan 800. Las estadísticas y prácticas ancestrales nos invitan a repensar nuestra forma de habitar dentro de un ciclo hidrosocial. En la parte de Sumapaz tenemos 135 lagunas sagradas, territorios de vida, donde tenemos el agua más sagrada y el agua más dulce para la humanidad. De todas las comunidades indígenas de Colombia, es el territorio más sagrado. Y es el territorio que en su comienzo tenía los 4 grandes oros, ¿no? Que era el oro blanco, la sal, el oro negro, el carbón, el oro, la tierrita amarilla, las piedras preciosas, todo ese oro, y el oro azul. La abuelita me empezó a explicar que las lagunas son vida y memoria, que son entes femeninos que representan el útero de la tierra. Son una placenta que da a luz, son lugares de origen y retorno, son lugares sagrados. Nuestra madre Bachué sale de una laguna sagrada y llega de una vez con su acompañante de la mano, siendo él un niño, y luego él se enamora de ella, y de ahí es donde empiezan luego a nacer muchos muiscas, muchos niños muiscas que son los que empiezan a poblar el territorio. Cuando ellos ya han enseñado y se ha poblado gran parte del territorio, ellos vuelven a la madre laguna, pero vuelven en forma se convierten en 2 grandes serpientes para cuidar. Y ahí están cuidando, están siendo nuestros protectores. Era fascinante escuchar el sentido que los muiscas le habían dado al agua y también al orden, el cual se mantiene cuando la energía femenina y masculina están equilibradas. La serpiente es vida y transformación, madre del conocimiento, Vía Láctea. Es nuestra madre Bachué, la gran serpiente celeste. Contemplando la laguna, la medicina me iba mostrando en el agua, como reflejo del cielo, el reflejo de mí misma y de mi memoria. Desde el pensamiento y la cosmogonía se organiza la vida. El mito, el rito y el territorio son solo uno. Y todo se vive en un presente continuo. Lo que siempre se quiere es hacer como la conexión de entre la huerta, la casa, la laguna, ¿no? La montaña. Entonces siempre está todo relacionado. Entonces por eso hay partes que están así, y más que todo también es como el círculo del mito y creación del pueblo, que es el círculo sagrado. Ese círculo desde donde nace el todo, desde la semilla, y que empieza esa simbología grande a salir hasta llegar al cielo, ¿no? Entonces eso es muy importante, y entonces ahí está el camino, todo lo que es el nacer y el camino desde la niñez, todo llega hasta llegar a salir y ya a partir para su largo viaje. Un largo viaje. Este viaje me está removiendo aguas internas de la tierra, de mi cuerpo, de la marea. Siento mi sangre circulando, alimentando todo mi pensamiento. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos nos volvimos como una plaga, ¿no? Yo lo digo así. Nosotros somos como una plaga destructora, que en este momento el pensamiento es de profanar, acabar y destruir.
toda nuestra madre tierra. Ya no la cuidamos, se olvidó hacer los pagamentos, se olvidó hacer las ofrendas a la madre tierra, se olvidó pedirle permiso a la madre tierra, ya no pedimos permiso, ya no respetamos la palabra, ya no respetamos a nuestros abuelos. Entonces hay una profanación total. ¿Por qué hemos cortado tus venas, madre? Hemos ultrajado tu vientre sagrado, tus lagunas, tus humedales, quienes lo purifican todo y dan la vida. Abuelita, nuestro pensamiento está contaminado y se está secando. Mi anhelo aquí en Guatavita es escuchar los ecos de la voz de los antiguos, donde hay oro espiritual y donde puedo recibir la sabiduría de la madre naturaleza. Así, quiero seguir tejiendo conocimiento, recorriendo mi territorio. ¿Qué pasaría si nosotros no estamos preparados para eso? Para recibir cuando la Madre Tierra se quiera manifestar. ¿Qué pasará cuando pase eso y se unan las aguas lluvias, las aguas con las aguas negras, que no tengamos el agua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Si todas las montañas las llenamos de casas, si no tenemos espacios verdes para respirar, no tenemos plantas, ya se nos olvidó sembrar, entonces no tenemos ni siquiera plantas medicinales para poder preparar nuestra medicina. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Yo les digo muchas veces, ¿para qué nos va a servir el celular ahí? ¿Para qué nos va a servir la nevera? ¿Para qué nos va a servir el televisor? ¿Para qué nos van a servir todas esas cosas? Tenemos que estar muy preparados para lo que pueda llegar. En este momento nosotros estamos enfermos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no cuidamos y no protegemos la madre tierra. Se ha contaminado mucho, con el afán de sacar el oro de la tierra, con el afán de sacar el petróleo de la madre tierra, sacarle la sangre, exprimir y exprimir la tierrita. Abuelita, ¿tú crees que acá en Guatavita podré escuchar los ecos de la voz de nuestros ancestros? ¿Tú crees que así podré ver mi camino? Volví a tener una segunda visión, esta vez con el cielo. Las estrellas se unían por medio de líneas como en un tejido que iba formando un hermoso mandala. Siento que mi misión es correr la tierra, correrla en un camino energético de renovación, esperanza y compromiso. Siento que debo unir los puntos sagrados del territorio en una espiral infinita para trenzar una memoria común. Cada uno de estos puntos han sido mi crecimiento y seguirán siéndolo. Mi camino espiritual, tanto interno como externo, en mi cuerpo y en el territorio, reconoce mis 7 chakras y mis 7 lagunas. Recorriendo el territorio me comprendo a mí misma y a la vez comprendo el universo. Comprendo que cada forma moldeada es un fractal, cada flor, cada hoja y hasta cada parte de nuestro cuerpo puede revelar la esencia del todo, y asimismo el todo puede ser el fractal armónico universal. Abuelita, ¿cómo ha interferido el colonialismo sobre el pueblo muisca? Ellos decían que nosotros los muiscas éramos unos indios brutos, ignorantes, que porque solo adorábamos el sol, la luna, las estrellas, el agua, ¿no? Entonces que por eso éramos brutos y ignorantes, pero no, es que para nosotros no había Dios, ¿no? El Dios era el rayito de sol que salía cada mañana, ¿no?
el dios de la noche era Unza, la oscuridad, ¿no? Pero estaba también la madre Chía, la lunita, que era el símbolo de adoración. Y también estaba el agua como la esencia y la espiritualidad. Entonces, por eso es que eso era lo que ellos adoraban, ¿no? Entonces, por eso los cusmuyes, las casitas de los muiscas, estaban hechas de una forma redondita, porque ellos veían era ese homenaje como al sol, y que miraban y ellos no sabían del cuadrado, ni el triángulo, ni nada de eso, sino era que veían así. Entonces armaron la casita así. Y estaba la parte, cuando ellos salían, ellos no miraban a Padre Sol, sino salían era agachaditos y le hacían su saludo, era arrodillándose y agradeciéndole, ¿no? Por el nuevo día, por el calorcito que les daba, por todo. Y así, cuando salía la Madre Luna Grande, también en la noche salían a hacerle su adoración y todo eso, porque era otra forma de ellos ver y poder estar en la noche fuera con un sala oscuridad. Entonces, esos eran sus deidades para ellos. Y empezaron también a ver, cuando estaban en la Madre Montaña, veían que por donde bajaba el agua era como en forma de una serpiente. Entonces, por eso ellos colocaron la serpiente como la diosa de las aguas. Y la ranita, porque andaba también ahí y ella daba su canto, entonces era, no, como ella que era la que más adoraba y más cantaba, entonces por eso ellos colocaron la rana y la serpiente como símbolo del agua. Entonces, en medio de todo eran muy, muy vivos y a cada uno le armaban su deidad. Entonces, eso es muy lindo, muy, muy, muy especial. Entonces, no éramos ni tan brutos, ni tan ignorantes, ni nada, sino habían muchas formas de también de ayudar a proteger y cuidar lo que teníamos. El idioma de los muiscas, proveniente de la familia lingüística chibcha, la muiscubún, fue un lenguaje de divulgación oral, donde los muiscas podían expresarse con facilidad, además de ser rico en matices. Según Roberto Santos, con esta lengua no era posible mentir, porque en ella se encontraba la ley de origen, la consagración del surgimiento del todo. A la llegada de los españoles en 1770 se prohíbe el uso de la muiscubún, por lo que fue catalogada como lengua extinta. Sin embargo, gracias a comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra Nevada del Cocuy, donde su familia lingüística es la misma, se logra realizar un fuerte intercambio de conocimiento ancestral, rescatando fonemas de la lengua muiscubún, con una mutación lingüística del castellano en algunas expresiones. Estaba muy emocionada. La abuelita me invitó a hacerle una ofrenda al agua. Me enseñó que la vasija de barro representa el vientre materno, y por esto los muiscas la tomaban para hacer sus ceremonias y donaciones. Ella traía una vasija de barro, y allí pusimos cuarzo para agradecerle al agua, esmeraldas en agradecimiento a la naturaleza y oro en agradecimiento al sol. Luego la abuelita sacó de su mochila unas semillas, las rezó y las puso también en la vasija. Al final, empezó a cantar. Mientras íbamos preparando todo, la abuelita me empezó a contar que las lagunas tienen hoy hambre espiritual, por falta de algo que se llama el atatá. Esto es básicamente una donación que se le hace a todos los lugares sagrados de la Madre Tierra, en agradecimiento por todo lo que ella nos da. Me enseñaba también que estas donaciones se deben hacer con un profundo amor y respeto.
y que debo cumplir además con lo que el nombre original del territorio nos pide hacer. Roberto Santos explica que desde la oralidad muisca los nombres de los lugares nos especifican su función y el trabajo que se debe hacer en ellos. Además, al pronunciarlos, sus frecuencias están en concordancia y balance con el territorio nombrado. Las vibraciones del sonido dan forma a lo que hoy conocemos como geometrías sagradas, formando y moldeando el mundo tal como lo conocemos. Todo esto me enseñaba no solo la abuelita, sino también la laguna. Ella nos estaba hablando. Sus propósitos llegaban a nuestra mente y a nuestro corazón. Cerré mis ojos y empecé a divisar unos hombres resplandecientes. Parecían tener en su cuerpo oro molido, como caballeros del dorado, que después desde una balsa se iban sumergiendo. El sol iluminaba su camino hacia las profundidades. Luego empecé a vislumbrar un gran hoyo, como un portal. Allí perdí por completo de vista a la balsa y también a aquellos hombres. Inclusive con el oro hacían cosas tejidas como hilos, ¿no? Como hilos, y muchas de las de lo que han encontrado por ejemplo en la balsita muisca hay mucho tejido muy fino, como hilos de oro. Entonces hay mucho trabajo. Entonces ellos eran unos grandes alfareros y hicieron muchas cosas hermosas. Al final, la abuelita volvió a tocar el tambor. Sentí el latido de la laguna. Sentí cada corazón unido por el gran espíritu. Todos éramos uno. Es como un cantito, un cuento que contaron los abuelos. Dice así: me contaron mis abuelos que hace muchas lunas había un sitio muy hermoso que parecía un oasis, una tierra de cristal. Me decían que los muiscas que habitaban estas tierras disfrutaban de los El tiempo había parado, y en medio de la oscuridad solo las estrellas y el azul esmeralda de la laguna brillaban. Recostada sobre el regazo de la abuela, entré en un sueño profundo. Aún no había abierto mis ojos, pero empecé a vislumbrar una canasta en la cima de una montaña. La veía a lo lejos. Luego empezó a bajar, como un bote en el cauce de un río. La empecé a ver con más claridad. Era una canasta tejida de bejuco, con flores, y en su interior había plantas, medicina, conchas de mar, piedras, oro, plata, esmeraldas, instrumentos y un cofre en el centro que llamó mi atención. La canasta se dirigió hacia mí y llegó a mis manos. A lo lejos escuchaba a la abuela cantando. Sentía el amanecer en mi piel, en mis ojos y en mi mente. Me fui calentando tras una noche fría de luna. Me fui despertando. Y abrazar aquellos sueños que contaban mis abuelos y ya nunca volverán, o tal vez con tu ayuda volverán. Cuando desperté, había una canasta al lado mío. No lo podía creer. Era la que había soñado.
Por alguna extraña razón, siento una profunda sensación de paz y de reconciliación con mi alma tomando esta canasta. Abuelita, ¿dónde encontraste esto? Es magui. Mi abuelo me lo dio cuando tenía 6 años. Y no sé cómo fue que lo perdí hace unas semanas visitando las lagunas de Siecha. La historia de la abuelita me sorprendió y me estremeció. Me contaba que había encontrado a Magui en un canto al agua que hizo en la laguna de Siecha. Me dijo que había soñado con su abuela y ella le había pedido llevarla en una canasta a Guatavita. Y aquí está hoy, regresando a mí. Soy la canastera de esta hermosa abuela y de la gran madre abuela, la laguna de Guatavita. Este era mi ombligo del mundo, mi centro expandiéndose en estas aguas profundas y sagradas. Volver al origen, mijita, me decía la abuelita. Para nosotros en nuestra comunidad, ser muisca es ser gente, mucha gente, ¿no? Gente guerrera, gente con buena palabra, gente de amor. Miro atrás y me doy cuenta que no soy la misma. La vida, nuestra vida humana, se desenvuelve en torno a infinitas realidades, infinitas voces, indefinidos colores. Sin embargo, dentro de toda esa inmensa complejidad y diferencias que nos abrazan, aún podemos encontrar algo en común: nuestro hogar planetario, nuestra madre tierra. No importa dónde nacimos, qué hacemos, qué poseemos, todos somos otro habitante más que respira y vive gracias al agua, la tierra, el fuego, el aire que fecunda nuestra madre. Yo creo que si no tenemos agua no vamos a tener vida. Entonces necesitamos mucha agua para la vida y mucha vida para cuidar el agua. Aún hoy, algunos pensamientos confluyen en torno a la idea de que la naturaleza es un medio independiente de nosotros, que debe servir a nuestras necesidades, que somos seres supremos por tener aquello que hemos llamado razón y por creer que somos el único ser que tiene un lenguaje. Pero, ¿qué tal si cambiáramos el sentido de este pensamiento? ¿Qué tal si en vez de negar nuestra interdependencia con ella, aceptáramos que todo lo que hemos creado para recrear nuestro mundo es solo la simulación de un pequeño fragmento suyo? ¿Qué tal si nos diéramos cuenta que todo lo que viene a nuestra mente y creemos es nuevo? Ya existe y está estructurado entre las infinitas redes e interconexiones que comparten todos sus seres y energías. ¿Qué tal si reconociéramos que cada ser tiene un lenguaje que aún desconocemos y no comprendemos? Tenemos que, como dicen los abuelos, hay que volver al camino. Tenemos que volver a llenarnos de madre tierra. Se nos olvidó cuidar las lagunas, se nos olvidó cuidar los humedales, se nos olvidó sembrar, se nos olvidó que tenemos que sembrar, trabajar la madre tierra para poder tener alimento. Entonces queremos es que todo nos llegue en paquetico. Eso es lo que nos hace falta cambiar nuestra mentalidad, volver a sembrar, a proteger nuestra madre tierra. Hoy más que nunca, esto haría la diferencia para todos nosotros, para toda la raza humana sin exclusión alguna, para todos esos seres que son nuestros hermanos. Estoy convencida de que este sería solo un primer paso para reconciliarnos con nuestra madre tierra y encaminarnos hacia una verdadera evolución. Y es aquí donde encuentro todo este pensamiento ancestral como un gran maestro, no para volver a lo que era antes, sino para valorar su conocimiento y recibir toda su sabiduría,
para resembrar nuestro camino en sintonía con aquello sagrado, con aquello misterioso. Tenemos que volver al camino, volver a sembrar más alimentos sagrados, cuidarnos más, protegernos más. Nuestra sabiduría ancestral nos revela, o más bien nos recuerda, un lenguaje universal. Un lenguaje que converge y conversa con la dimensión visible e invisible de este mundo físico, de este mundo espiritual. Un lenguaje que nos devela un canal de comunicación con todas las energías que nos moldean constantemente y que nos expanden entre múltiples portales de conocimiento y pensamiento. Después de todo este andar, confluyen dentro de mi ser y cuerpo una explosión de sentires, de vibraciones, de respiraciones, que quieren despojarse de los miedos, las máscaras y las etiquetas para poder desnudarse y danzar con la Madre Tierra. Estoy compenetrándome poco a poco con el ritmo sinérgico de su pulso, de su energía vital. Mi misión es clara: enlazar nuestras raíces en un tejido sin fronteras. Gracias por escuchar y aventurarse a recorrer los cerros de Bogotá. Empezamos a reconocer conjuntamente este territorio para descubrir sus fascinantes riquezas e historias que allí habitan. Terminamos la travesía del Correr la Tierra, un camino espiritual de reconocimiento y resembranza con quién somos y dónde habitamos. Sigamos caminando juntos, enlazándonos con la voz de los cerros. Mucha agua para la vida y mucha vida para cuidar el agua. Vi los rayos del sol y me senté y me relajé y toqué el musgo con mis manos y escuché a una araña tejer su telaraña, escuché sonidos de aves y también escuché, cuando fuimos a hacer el ejercicio, escuché el mismo canto que hacían repetidamente los pájaros. Y cerré mis ojos y me imaginé en un ambiente muy diferente, aunque no tengo tanta imaginación, pero cuando estaba imaginándome cosas en mi cabeza y abrí los ojos, me impresioné mucho, ya que lo que yo estaba imaginando era muy diferente al lugar que yo estaba. Entonces dije, wow, sí tengo imaginación. También me gustó el viento pasar. Cuando un niño se fue, no sé cómo, pero el viento sopló tan fuerte que las ramas se escucharon batiéndose entre ellas y me llevó a un lugar, no sé dónde, pero me acuerdo que escuché eso en algún lugar. Y los olores, me acuerdo que ese olor era de la casa de mi papá, porque allá donde vivíamos era como frondoso así, entonces me traía muchos recuerdos y era muy lindo. Y el sonido que me gustaría proteger sería el del movimiento. El sonido del ave, el silbido de ellos. El de las ramitas. Del viento contra los árboles. Los sonidos de la naturaleza. El sonido de la montaña. Este episodio fue apoyado por el Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022, Alcaldía Mayor de Bogotá.